¿Qué tal? Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés, y estamos en una semana con efectivamente muchas noticias internacionales. Hoy mismo, por ejemplo, el partido Podemos o el movimiento Podemos en España está realizando un gran congreso con debates. En Berlín el Partido Socialdemócrata elige al sucesor del alcalde que tuvo que renunciar. ¿Saben por qué? Porque no terminó un aeropuerto. Los casos de corrupción y demoras no se dan solo en el tercer mundo, también se dan en los países llamados modelos, ¿no? Donde hay muchos escándalos. Ahora que nombrabas a España, quería comentar también que tanto España como Venezuela ingresaron al Consejo de Seguridad como miembros no permanentes. Importante lo de Venezuela, va a ir la hija menor de Hugo Chávez, pero también es importante porque no quería Estados Unidos en absoluto, por supuesto que fuera Venezuela integrante, pasa a reemplazar a Argentina, y me parece un nuevo indicador de que eso que está queriendo imponer Estados Unidos para la región nunca, últimamente no puede ser logrado. ¿Será porque Estados Unidos está mirando otra vez mucho hacia Irak, hacia Siria, como dicen algunos, o hacia el África por el tema del ébola? Porque se plantea que la ayuda militar de Estados Unidos puede ser crucial en la ayuda a los damnificados por el ébola en Sierra Leona, en varios países africanos. Tenemos un informe hoy sobre el tema del ébola con algunos aspectos que van más allá de los tradicionales. En el tema que sí parece Estados Unidos estar mirando a América Latina es nuevamente con el tema de la deuda, porque nuevamente reapareció el tema de la deuda como un tema de análisis político en la región cuando América Latina parecía que esta cuestión la había dejado atrás, pero detrás de los fondos buitre, detrás de ataques especulativos que están recibiendo varios de nuestros países, vuelve a aparecer cuál es el papel que juega la deuda en esta estrategia de Estados Unidos. Y va a estar con nosotros un especialista muy reconocido, muy leído por todos nosotros desde hace ya unos cuantos años. Se trata de Eric Toussaint. Él es un doctor en ciencias políticas de origen belga, pero más conocido en el mundo por su rol de portavoz del Comité por la abolición de la deuda del tercer mundo, un tema que atrae por las implicancias políticas que tiene, no solo por lo que significa económicamente, y en un ratito vamos a tenerlo acá en el piso, justamente analizando este tema. Sí, otro tema importante de la región, ahora en momentos en Asunción, la capital de Paraguay, va a haber una movilización de periodistas porque hubo un nuevo asesinato de un periodista del ABC, es el tercero en el año y realmente el nivel de inseguridad y de falta de garantías que hay en Paraguay respecto a los periodistas es enorme. Y bueno, y ya volviendo al programa, tenemos un informe también sobre Rusia y China, porque acaban de firmar un acuerdo de cambio de monedas importantísimo, algo así como 24.000 millones de dólares, pero bueno, no va a ser equivalente en esas monedas, y esto significa también un cambio trascendente en lo que era hasta ahora el paradigma mundial. La epidemia del ébola puso en alerta a la mayoría de los países centrales. Mientras tanto, en África ya fallecieron más de 4.000 personas. El periódico satírico estadounidense The Onion se atrevió a decir lo que muchos piensan. Para que aparezca una vacuna contra el virus del ébola, falta por lo menos que mueran 50 personas blancas. La ironía no es nunca inmoral, decía el escritor italiano Pitti Grill. Lo que sí resulta inmoral, como destacan algunos observadores, es la conducta de los países más desarrollados, que comienzan a inquietarse recién ahora, cuando el virus se les filtró fronteras adentro, traído por los voluntarios que actuaron en el socorro de las zonas afectadas. La epidemia avanza sin freno en África Occidental, donde según datos de la Organización Mundial de la Salud, ya murieron 4.800 personas y se estarían contagiando unas 10.000 por semana. Guinea, Sierra Leona y Liberia, 3 naciones pobres del continente africano, son las más afectadas por el virus junto con Nigeria y difícilmente puedan afrontar con sus menguadas economías los costos que permitan controlar su avance e impedir que trascienda fronteras. En este escenario, lo que no pocos se preguntan es cuánto hubiera tardado en controlarse el virus si este brote se hubiese registrado en Canadá, Estados Unidos y Francia, en vez de los 3 pequeños países que conforman el corazón del África pobre. El racismo es sin duda un factor a tener en cuenta, dice Jeremy Farrar, especialista en enfermedades infecciosas y jefe de la Fundación Wellcome Trust, una de las mayores organizaciones benéficas de investigación médica del mundo.
Pero también lo económico tiene su incidencia. Los laboratorios no han producido una vacuna contra el ébola, un virus identificado en 1976 porque sencillamente no pueden ganar dinero en un mercado empobrecido. El ébola en África, dice Farrar, es una enfermedad poco rentable. Para Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, la vacuna contra el ébola podría estar al alcance de la mano si no fuera por la tacañería de las empresas farmacéuticas. El presidente de la Facultad de Salud Pública del Reino Unido, John Ashton, se sumó a las críticas en un artículo que publicó en la edición dominical del Independent, donde denuncia la falta de voluntad de las multinacionales de la industria farmacéutica por invertir en investigaciones para combatir epidemias en países pobres. Esta situación no es exclusiva del ébola. Durante 30 años, las grandes compañías farmacéuticas se han negado a participar en la investigación de nuevas clases de antibióticos, surgiendo así lo que los especialistas definen como un vacío de descubrimientos. Por eso, se estima que dentro de 20 años serán escasos los medicamentos eficaces contra las infecciones rutinarias. En abril, la Organización Mundial de la Salud publicó por primera vez un informe sobre la resistencia a los antibióticos en todo el mundo y dijo que se está ante niveles alarmantes de resistencia bacteriana. Mientras tanto, el avance del ébola muestra otra de las facetas crueles: el deterioro que producen las economías de los países más necesitados del planeta. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída del PBI de alrededor del 2% en África Occidental. Un reciente estudio del Banco Mundial asegura que si el virus se expande más allá de las fronteras de Guinea, Sierra Leona y Liberia, afectando a los países vecinos, el impacto económico podría ascender a más de 32.000 millones de dólares a finales de 2015. Esta posibilidad ha hecho que países vecinos cierren sus fronteras y las líneas aéreas y otras empresas regionales e internacionales suspendan sus actividades comerciales con las 3 naciones más afectadas. En Liberia, la empresa minera Solomon ha suspendido todas sus actividades y buena parte de su personal se dedica ahora a recorrer los centros de ébola tratando de llevar comida y ropa a la gente. ArcelorMittal, gigante mundial del acero, suspendió las obras que tenía en marcha, evacuando a todos sus trabajadores. En Freetown, Sierra Leona, el Hotel Radisson, recién inaugurado y muy utilizado por los grandes empresarios, ha visto caer en picada las reservas. Hay una gran inquietud y el dinero ha dejado de circular por completo, aseguran. Hasta aquí, son 6 los países del África Occidental que han prohibido la entrada a todo lo que provenga de la zona afectada: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mali y Senegal. Una situación que no hace más que agravar la frágil economía de las 3 naciones más afectadas que basan su actividad en el comercio con sus vecinos. Los economistas dicen que incluso si la epidemia se llegara a controlar en 6 meses, como augura la Organización Mundial de la Salud, la economía tardará aún 2 o 3 años en volver a la situación de 2013. Los expertos no dudan tampoco de que esta crisis económica vendrá acompañada de una mayor conflictividad social y de inestabilidad política en los gobiernos de los países más afectados. Otra cara del ébola que cosechará aún más víctimas. Cada vez que hacemos un informe con algún tema que está vinculado al África, me acuerdo de las palabras de la profesora Marisa Pinón, una de nuestras grandes especialistas en el África, especialmente en el subsahariana, cuando plantea esto de, bueno, el África es sinónimo en el imaginario colectivo de desastres, hambres, guerras civiles, y esto parece ratificar ese estereotipo construido alrededor del África. Y lo interesante también, como muchos medios de comunicación toman el tema cuando preocupa a los países centrales, llamémosle así. Esto es Europa y Estados Unidos, Barack Obama, que ya nombra un zar para luchar en contra del tema del ébola, y nos olvidamos de lo que pasa en Liberia, en Sierra Leona, en Guinea, que es lo que planteaba el informe, ¿no? El tema, por ejemplo, de empresas mineras. Recordar que ahí hubo
y hay todavía conflictos armados muy importantes que dejaron decenas de miles de muertos, no exageramos, decenas de miles de muertos, en la lucha por los recursos naturales, donde se meten las multinacionales, el tema de los diamantes que es tan importante, de la madera, no se presta atención a lo que plantean los movimientos sociales ahí, interviene la Organización Mundial de la Salud con una visión por lo general tan eurocéntrica, interviene Estados Unidos con sus militares como si fueran la panacea cuando los intereses son otros. Recordemos, hace pocos años atrás hicimos informes sobre la partición de Sudán, cuando se creó Sudán del Sur. ¿A quién le importa cuando en su momento votaron a favor de la creación del Sudán del Sur por el tema del petróleo, que hoy haya hambre en Sudán del Sur? O sea, es el estereotipo que todo el tiempo, permanentemente se ratifica a sí mismo. Y son economías además altamente vulnerables, lógicamente, por estas situaciones. Fíjate vos, uno de los elementos que aparecen a la luz con respecto a las consecuencias que puede tener el ébola. Lo señalaba el informe, lo que significa el cierre de fronteras para algunos países, la suspensión de vuelos, la prohibición, en algunos casos, de que quienes tienen origen en ese país puedan entrar a otros países. Algunas cosas que van a pasar con la economía, que se supone que pueden suceder. Costa de Marfil, por ejemplo, un país que no está afectado hasta ahora por el ébola, tuvo un solo caso, pero tiene fronteras con Liberia y Guinea, fronteras que lógicamente se cerraron por esta situación. Costa de Marfil es el primer productor mundial de cacao, por lo menos primer exportador mundial de cacao. Pero esto sucede justo en el momento que empieza la cosecha de cacao en Costa de Marfil, cosecha para la cual se utiliza mucha mano de obra que proviene naturalmente de Liberia y de Guinea. Entonces va a estar afectada esta cosecha, sobre todo por sistemas que son de cultivo manual, para la producción de este producto, el cacao, esta materia prima clave para la producción de chocolate en el mundo. Ya se está previendo que esto va a generar problemas de oferta de cacao, e inclusive ya hubo un aumento especulativo del precio del cacao en los mercados internacionales de prácticamente el 35%, no más por la sospecha de que esto puede llegar a suceder. Y fíjense ustedes cómo se paran las empresas multinacionales que manejan este negocio. Lo que te iba a preguntar, mirá vos. Esta semana se va a conocer, aproximadamente a mitad de semana, porque hay una reunión en Copenhague, en Dinamarca, de la Fundación Mundial del Cacao, que está financiada fundamentalmente por las grandes multinacionales, donde van a lanzar una campaña de donaciones a favor de la Cruz Roja y todo lo que pueda hacer la Cruz Roja para detener el problema del ébola, campaña y donaciones que van a estar encabezadas nada menos, por supuesto, que Nestlé y Mars, las dos empresas principales del mundo, preocupadas ahora sí por el tema del ébola cuando esto afecta sus negocios, ¿no? Y el otro aspecto es el tema de los laboratorios farmacéuticos. Otra vez nos vemos ante el fenómeno que algo que no es negocio, que no va a afectar a personas de dinero, no se investiga, se deja absolutamente de lado. Uno se pregunta, en estos casos, así como hablamos del tema de las deudas, ¿no sería también necesaria una convención de Naciones Unidas o algún tipo de protocolo donde se obliguen a hacer este tipo de investigaciones cuando son a favor de la salud y no únicamente a favor del negocio de estas multinacionales? O por lo menos que la hagan las que producen genéricos. Claro. Tal cual, tal cual. Eso que decís lleva al punto de la pregunta que de alguna manera volvemos, y es el modelo económico que está imperando, porque si en estos países hubiera un Estado donde en lugar de tener tan buen vínculo con las multinacionales y las mineras, tuviera una política de por ejemplo, científica, de descubrimiento o de investigación de enfermedades, etcétera, muy probablemente no sería ni una epidemia ni estaría tan dispersa. Yo estaba viendo que, en el caso de Argentina, el Instituto Malbrán encontró una fórmula de descubrir si una persona está infectada de ébola en 24 horas. Y también recordaba cuando veía esta noticia que, el Malbrán, la verdad que es un instituto extraordinario, su médico también lo fue, que dio figuras como la de César Milstein, pero yo recuerdo haber estado en los 90, haber tenido que ir porque me iba al Amazonas, tenía que recibir una serie de vacunas, y que estaba totalmente desmantelado, o sea, no había insumos, los científicos los que habían quedado estaban totalmente desmoralizados porque no podían investigar. Entonces,
Ahora vuelvo a la actualidad. Ahora se encuentra una fórmula de encontrar en 24 horas de hora, digamos. ¿Cuánto tiene que ver lo que un Estado hace con la salud para que estas epidemias después no necesiten 3.000 soldados, como son los que va a mandar Estados Unidos, que no necesiten tropas en una... Que tampoco lo necesitan. Bueno, por eso digo, yo tratando de marcar el absurdo, ¿no? Y lo otro que quería aportar salió en Press TV, en la prensa iraní, y también lo retomó el Washington Post, porque implica a una persona que estuvo en las universidades norteamericanas. Es una nota de Aboyoni Azikiwe, que habla del doctor, recoge en la entrevista a un doctor Cyril Broderick, que es de Liberia, pero que estuvo en la Universidad de Delaware y en la Universidad de Iowa. El tipo es un patólogo, y la entrevista que le hacen en el The Observer de Liberia, el medio más importante de ese país, dice que en realidad habría que enfocar el tema vinculado al Pentágono, porque en ese país y en Sierra Leona el Pentágono tiene laboratorios donde se fabrican armas biológicas, que en el caso de Sierra Leona ya fue cerrado, en el caso de Liberia estaría por cerrarse, pero que este diseño de armas bacteriológicas puede ser una de las causales de que aparezcan de repente estas infecciones o estos virus desconocidos en el mundo. Y bueno, realmente es algo que no es disparatado. Pensemos en Panamá, pensemos en Bolivia, en Guatemala, donde Estados Unidos hicieron concretamente pruebas, claro, por hay ejemplo, antecedentes, hay antecedentes. Las vacunas, por ejemplo, contra la fiebre amarilla para quienes viajaban a Vietnam, se testeaban en Panamá. Y el año pasado, en el 2010, Susan Rovery, una doctora de la Universidad de Estados Unidos, descubrió por azar en un archivo justamente que en Guatemala el Pentágono sembraba el chancro sifilítico, sobre todo en nenas de edad escolar, para justamente testear y hacer vacunas o ver incluso como arma bacteriológica. Es decir, parece ciencia ficción, pero no es un disparate que en esto puede estar también detrás algún invento o alguna arma bacteriológica que se intenta instaurar en el mundo, ¿no? No sería descabellado. No sería descabellado. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. Félix, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, les recordamos, hoy hasta las 13:45 estamos aquí en Visión 7 Internacional, 0800 444 1777 los teléfonos y 45350709. Bueno, vamos a poner en marcha la incógnita de hoy. Ya está el primer dato de nuestro personaje. Este señor nació en 1941, en marzo, en Kenia, donde su padre era granjero y anteriormente soldado cuando fue llamado para prestar servicio colonial en Nyasalandia, actualmente Malawi. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 45350709. Primera pausa y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Deudas soberanas y capitalismo especulativo. La amenaza del holdouts puso en alerta a las naciones emergentes. El politólogo Eric Toussaint analiza la situación. Además, acuerdos entre Rusia y China. Los entendimientos entre ambos países ponen en jaque a la política de control de la economía global de Estados Unidos. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí, como siempre, en Visión 7 Internacional.